de los audios Crecer, te saluda el psicólogo Humberto del Castillo Drago para una nueva edición del Audio Crecer. En esta ocasión vamos a retomar el tema del duelo. Este es un segundo audio, es una segunda parte de lo que hemos estado hablando como en la elaboración del duelo, y hemos dicho que todos nos vamos a morir, de todas maneras nos vamos a morir, y que los que están a nuestro alrededor se van a morir, y que hemos dicho también que el tema del duelo, que es un proceso que todos los seres humanos tenemos que vivir, sobre todo con el Ilercán. Y en el anterior audio hablamos de 8 etapas del duelo: conmoción, negación, el trato, enojo, culpa, tristeza y depresión. Bueno, juntemos tristeza y depresión y aceptación. En realidad son 7 etapas. Entonces, repito: conmoción, negación, trato, enojo, culpa, tristeza, depresión y aceptación. Y nosotros en el anterior audio hablamos de la conmoción y de la negación. Hablamos de que la conmoción es ese estar como aturdidos, como no comprender el impacto de lo que ha sucedido. Y frases como no puedo creerlo, no puede estar muerta, no puede ser verdad. Y esto va junto con la segunda etapa de lo que hablamos también, que es la negación. La negación, que es ese como bloqueo afectivo, sentimental, emocional, que está asociado a la conmoción. Es decir, puede surgir al mismo tiempo que la conmoción. Pero la idea de esto es que no enfrentamos ni el hecho ni el dolor. Y en el fondo estamos huyendo, evadiendo, compensando. En el fondo te estás como engañando, ¿no? Entonces, bueno, esas son las 2 primeras etapas. La segunda etapa es que tú haces un trato, haces como una alianza. Es decir, es habitual comenzar a hacer tratos antes de la muerte de un ser querido. Ante la muerte de un ser querido, pidiéndole a Dios que le conserve la vida a cambio de una modificación de nuestra conducta, ¿no? Por ejemplo, voy a dejar de fumar, o a partir de ahora me voy a acercar a ti, a partir de ahora voy a rezar, voy a comenzar a ir a la iglesia, voy a ir a un retiro, ¿no? Es como, en la tercera etapa es como hacer un convenio, ¿no? Esos convenios existen también después de una pérdida. ¿Por qué? Porque en el fondo, con ese convenio, con ese trato, con esa alianza, podríamos decir, estamos tratando de controlar la situación. Pero en el fondo no estamos aceptando la muerte tampoco. Es una manera también de fugar de la realidad, de evadirla, ¿no? El primero, conmoción. Segundo, negación. Tercero, convenio, trato, alianza. Ahora entremos al cuarto. Al cuarto es el enojo. Es muy común enojarse cuando alguien muere, porque la muerte es un hecho que no podemos controlar. Nuestra ira, y ahí tendrán que revisar los 2 audios que hice sobre la ira, se dirige a todos aquellos a quienes sentimos responsables de colocarnos en esa situación. La rabia, el enojo. Estamos enojados con la persona que ha fallecido por dejarnos. Culpamos a Dios de la situación. ¿Cómo pudo Dios hacerme esto? Dios, ¿por qué te lo llevaste? Hay como una demanda, ¿no es cierto? Como un reclamo, ¿no? Inclusive puede haber una inhibición, si eres creyente, católico, de tu relación con Dios Padre, te vas a culpabilizar y a victimizar, ¿no? Nos sentimos víctimas de algún poder invisible que quiere castigarnos. Estamos en el fondo enojados con nosotros mismos. A veces se genera como un sentimiento de culpa, ¿no? ¿Por qué no conversé con él? ¿Por qué no le hice ese favor? ¿Por qué no salí a caminar con él? A veces también te enojas con el hospital, con los médicos, y a veces te da rabia, maldices, ¿no? El enojo puede ser interno y causar a veces depresión o desesperación, ¿no? Comprensible el enojo durante un tiempo. Podríamos decir que es común y normal, es parte del proceso, puede ser parte del proceso. Si me quedo mucho tiempo ahí es porque no estoy avanzando, no estoy aceptando, incluso podríamos decir perdonando. La ira me puede llevar a la amargura y a la tristeza o a la depresión, que es algo ya más patológico, ¿no? Entonces vuelvo a repetir: conmoción, negación, convenio o trato, enojo. El 5, ¿cuál es? La culpa. Se siente que fallamos ante una obligación, que hicimos algo mal o que algo podemos haber hecho mejor. Un aspecto de la culpa es reprocharte a ti mismo, echarte la culpa: ¿por qué no le di esa pastilla?
¿Por qué no lo acompañé? ¿Por qué no le hice ese favor? ¿Por qué no estuve con él? ¿No? Ahí los padres que pierden a los hijos se sienten responsables de la muerte. ¿Por qué no lo llevamos? ¿Por qué lo dejamos ir? No debió bajar. La culpa se convierte en sentimientos de inutilidad y autocondena. La culpa es aún más profunda cuando uno es parte de la tragedia que se llevó la vida de alguien, ¿no? Por ejemplo, si alguien a quien amas muere en un accidente de auto, de carro, cuando estabas manejando, ¿no? Entonces los sobrevivientes se sienten culpables porque están vivos y el otro murió. Eso es algo muy, muy duro, ¿no? Se podría agregar la presión de los miembros de la familia del difunto, que secretamente suelen culpar de pronto a los sobrevivientes de estar vivos, ¿no? Eso se puede dar, ¿no? Cuando alguien muere inesperadamente pueden quedar temas pendientes, pero claro, ya no hablé con él, ya no conversé, ya no nos reconciliamos, ¿no? Sentimos culpa por no haber hablado, por no haberle dicho algo, ¿no? Entonces, pero esa es una cosa que en el fondo no está bien, es absurdo, porque nosotros no tenemos la culpa. Él se murió porque se murió. Y hay que enfrentar la realidad. No podemos hacer nada. Se murió. Sentirse culpable por algo que ya pasó no lo va a cambiar. Puede ser que tengas algo de responsabilidad. El tema es abrirte a la aceptación, abrirte al perdón y la reconciliación. Entonces, hasta ahí el punto quinto de la culpa, ¿no? Habíamos visto el de cuarto, el convenio, tercero, la negación y la conmoción. Conmoción, negación, trato o convenio, enojo y culpa. El número 6, entonces, ya estamos avanzando, la tristeza y la depresión. La tristeza y la depresión. La tristeza es lo más normal ante la muerte de un ser querido. O sea, me siento triste porque se murió. Es una emoción primaria, como ya hemos visto. Va a suceder de todas maneras. No hay que tenerle miedo a la tristeza, es lo normal. Incluso podríamos decir que es lo natural. La tristeza y el dolor. La persona que se fue no va a estar más con nosotros, no está más, lo extraño, me da pesar. No es raro que nos preguntemos qué voy a hacer sin él, qué voy a hacer ahora para continuar, ¿no? Entonces, hay ahí, digamos, un tema importante, digamos, de estar triste porque ya no está. La vida no va a ser la misma. Resulta difícil volver a casa y reacomodar nuestra vida. Nos cuestionamos, nos preguntamos, ¿mi vida tiene sentido? ¿Para qué estamos aquí? Descubrimos la sensación o sentimiento de hastío, de cansancio, de aburrimiento y pereza de muchas cosas. No tenemos forma de cambiarla. Hay que enfrentarla. Pasa, sucede, se da. Es real, mi querido amigo. La tristeza no necesariamente termina en depresión, pero por eso es muy importante, se trata de enfrentar y aceptar la muerte. La depresión ya es un cambio en el estado de ánimo, la tristeza se vuelve, como que la tristeza se vuelve patológica. El católico tiene muchos recursos para enfrentar la muerte. En primer lugar, la fe en la vida eterna, fe en el cielo, ¿no? Y en el verdadero sentido de la muerte. También la fe y la visión sobrenatural para enfrentar el dolor. El dolor, querido amigo, no es malo, tiene un valor salvífico, reconciliador y salvador. Entonces, mi querido amigo, ya hemos visto 6 puntos importantes, te los repito: conmoción, negación, convenio, trato, cuarto, enojo, quinto, la culpa, sexto, tristeza y depresión. Vamos a hacer un audio para lo que habla directamente de lo que es la aceptación de la muerte, porque ese es el último paso del proceso de duelo. Para que tú entonces en este proceso de duelo te estés preguntando si efectivamente en qué paso vas. Y obviamente, en muchos casos se necesita hacer un proceso con un psicólogo o con un director espiritual, porque la muerte hay que enfrentarla, porque no te puedes quedar ahí porque estás siendo infeliz y te vas a deprimir. Muy bien, mi querido amigo, entonces te recuerdo que nos sigas en las redes sociales, en mi fanpage de Humberto del Castillo Drago. Inscríbete en mi canal YouTube de Humberto del Castillo Drago y agrégame al 57 313 660 3068. Te mando un caluroso abrazo y te recuerdo, y con eso concluyo, que el arete es la reconciliación de las facultades del ser humano. Hasta la próxima.